Buenos días. Entonces hoy reiniciamos la serie de reuniones académicas del segundo semestre. Hoy le corresponde a la doctora Andrea Álvarez y ella nos va a presentar el tema de uveitis hipertensiva. Adelante, Andrea. Gracias, profe. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Álvarez, soy residente de primer año de oftalmología y en esta oportunidad quise traer este tema que me pareció importante, que es uveitis hipertensiva. La charla se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero voy a hablar unas generalidades de uveitis, posteriormente voy a desarrollar el tema de uveitis hipertensiva, es decir, su etiología, su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, y por último unas conclusiones del tema. Entonces iniciamos con las generalidades. Anatómicamente la uvea es esa capa media pigmentada y vascular del ojo. En la imagen la vemos de color rosado. Esta incluye el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El término uvea deriva de la palabra latina uva. Inicialmente pues los anatomistas pensaron que al retirar la parte externa del ojo quedaba una estructura similar a una uva por debajo y de ahí pues el término. Por lo tanto, pues la uveitis es ese grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la inflamación de estas estructuras, inflamación de la uvea. La uveitis representa una importante morbilidad visual en todo el mundo, corresponde al 10% de las causas de ceguera en Estados Unidos y en Europa, y al 25% de las causas de ceguera en todo el mundo. Tiene una prevalencia en Estados Unidos de 58 a 131 casos por 100.000 habitantes y en países en vías de desarrollo hasta 1.000 casos por cada 100.000. La uveitis anterior es la forma más común de presentación, corresponde cerca al 80%, es seguida de la panuveitis, la uveitis posterior y menos frecuente la uveitis intermedia. La tasa es mayor en mujeres y el pico de edad está entre los 20 y los 60 años. En Colombia existen escasos estudios que describen como tal la epidemiología o el comportamiento de la uveitis. Sin embargo, este estudio realizado en Bogotá nos muestra algunos resultados similares a los ya expuestos en la diapositiva anterior. Muestra una prevalencia de 600 casos por cada 100.000. Es más frecuente en mujeres. La edad media de presentación es 31 años. El 73% representaron uveitis unilateral y la uveitis posterior fue la forma de localización más frecuente. Dentro de las enfermedades que debutan como uveitis para Colombia, lo más frecuente es que sea idiopática, seguida de toxoplasmosis, y esto se corresponde con la localización más frecuentemente encontrada, que fue la uveitis posterior, la toxocariasis autoinmune de etiología viral, por último, etiología infecciosa como tuberculosis, sífilis y sarcoidosis. Cuanto a su etiología, la etiología es variante, puede corresponder a un problema médico aislado, es decir, sin ninguna asociación de enfermedad o inflamación en alguna otra parte del cuerpo. Puede estar asociada a una infección localizada, como en el caso del herpes. La mitad de los casos de la uveitis anterior es de origen idiopático. También se describe asociada al antígeno histocompatibilidad B27 y esto pues se relaciona como presentación clínica de enfermedades autoinmunes como la espondilitis anquilosante, cualquier tipo de artritis, artritis reumatoidea, artritis reactiva, artritis psoriásica y a la enfermedad inflamatoria intestinal. Una característica importante de este tipo de uveitis asociada al HLA-B27 es que es una uveitis que tiene una forma alternante, recurrente y se puede presentar también de manera bilateral. También se describe uveitis secundaria a reacciones adversas a medicamentos. Hacia el 2005, las principales sociedades de uveitis instituyeron una clasificación que se denomina el Sistema de Estandarización de la Nomenclatura de Uveitis. Básicamente esta se utiliza para describir y clasificar la uveitis según su ubicación anatómica y según la clínica.
Anatómicamente, la uveitis se va a clasificar en uveitis anterior si hay compromiso del iris y la parte anterior del cuerpo ciliar. Uveitis intermedia se compromete la parte posterior del cuerpo ciliar y la pars plana. Uveitis posterior, compromiso de la coroides, y la panuveitis, pues todas las estructuras que corresponden a la uvea. Según su etiología, se clasifican no infecciosa e infecciosa, su inicio súbito o insidioso y su curso en uveitis aguda, uveitis crónica o uveitis recurrente. Entonces, es como un uveitis aguda, es aquella cuyos episodios son de inicio repentino y su duración es limitada a menos de 3 meses. La crónica es una uveitis persistente o una uveitis que después de suspender el tratamiento vuelve a presentarse en menos de 3 meses. Y la uveitis recurrente son episodios separados por intervalos de 3 meses o más en que el paciente está asintomático. La clasificación de uveitis en no granulomatosa y granulomatosa sigue vigente, aunque pues es una característica histológica, no siempre se relaciona con la histología, sino que también tiene relación con la parte clínica, la actividad de la uveitis o el grado de inflamación de la uveitis. La uveitis no granulomatosa se caracteriza por un infiltrado linfocítico y de células plasmáticas. Estos precipitados queráticos son finos y distribuidos de forma difusa. Es un ejemplo la uveitis, que está relacionada con el HLA-B27, postraumática, uveitis por el síndrome de Posner-Cholzman, que más adelante lo voy a explicar, o secundaria a medicamento. La uveitis granulomatosa se caracteriza porque son células epitelioides gigantes. Estos precipitados queráticos son grandes, aglomerados y de aspecto grasiento, y característicamente se localizan en la parte inferior de la córnea. Es ejemplo de esto la sarcoidosis, tuberculosis y la artritis idiopática juvenil. Como gran parte de las uveitis es de origen idiopático, la fisiopatología también es desconocida. Sin embargo, existe la teoría de que los individuos presentan algún tipo de predisposición genética y se exponen a un agente infeccioso. Esto va a generar una reactividad cruzada con antígenos oculares específicos, lo que conocemos como mimetismo molecular. Y por lo tanto, esto va a resultar en inflamación. Desencadenan mediadores químicos que van a causar dilatación, aumento de la permeabilidad vascular y quimiotaxis, y esto se traduce en los signos clínicos que encontramos en la uveitis, esa congestión periciliar y las células en humor acuoso. Como hay afectación del cuerpo ciliar y la malla trabecular, la presión intraocular suele ser baja debido a una hipoproducción del humor acuoso y también a un aumento del flujo uveoescleral. Los síntomas de la uveitis pues van a depender del tracto uveal que esté inflamado, que esté comprometido, pero en general los síntomas van desde ojo rojo, dolor, fotofobia, epífora, algunas alteraciones visuales, edema corneal o retinal, flotadores o miodesopsias, fotopsias, escotomas, metamorfoxias y nictalopía. Para describir un poco sobre cada una de ellas, la uveitis anterior son signos inflamatorios que van a predominar en cámara anterior por compromiso del iris, que llamamos iritis, iridociclitis, si hay compromiso de iris y de cuerpo ciliar. Existen procesos inflamatorios que primero inician en la córnea y posteriormente comprometen la uvea, esto lo conocemos como queratouveitis, y si el proceso inflamatorio inicia en la esclera y compromete posteriormente la uvea, será una esclerouveitis. Los pacientes van a manifestar dolor, fotofobia, congestión periquerática, miosis y visión borrosa. Este dolor pues, es consecuencia del espasmo ciliar asociado a esa inflamación del iris. La congestión periquerática es la que vemos acá en la imagen superior, en la que predomina alrededor de la córnea. La miosis es por espasmo del esfínter pupilar. Y la visión borrosa, pues esta va a depender de la intensidad de la inflamación que se esté presentando. Si la uveitis anterior se cronifica o se agrava, las complicaciones que puede generar son edema macular,
papilitis, catarata, edema corneal, queratopatía en banda o anomalías del iris. La uveitis intermedia, su inflamación predomina en la cavidad vítrea por compromiso del cuerpo ciliar, de la pars plana o de la retina periférica. El dolor no es el síntoma principal, pero los pacientes manifiestan las miodesopsias o las moscas volantes, visión borrosa y puede presentarse vasculitis retiniana periférica. Dentro de las principales complicaciones también está el edema macular. Se ha descrito también los desprendimientos de retina de tipo exudativo traccional, la neovascularización y catarata. La uveitis posterior es esa afectación de retina y ocoroides. Las células inflamatorias van a estar distribuidas en toda la cavidad vítrea. También se encontrarán áreas difusas de retinitis y ocoroiditis o de vasculitis retiniana. Estos pacientes van a presentar visión borrosa indolora, miodesopsias, fotopsias, escotomas, metamorfoxias y nictalopía. Las complicaciones estructurales también está el edema macular, la vasculitis retiniana periférica, membrana epirretiniana, neovascularización de retina o de coroides. Para el caso de la panuveitis, es esa inflamación difusa sin que haya un sitio anatómico predominante. Entonces va a haber inflamación tanto en cámara anterior como vítreo y compromiso de retina. Generalmente estas panuveitis se ven enfermedades sistémicas que pueden ser tanto infecciosas como no infecciosas. Los signos clínicos de la uveitis anterior se encuentran las células inflamatorias en cámara anterior, que es el fenómeno de Tyndall, que es el principal signo, el más característico. El flare, que pues el Tyndall es secundario a células inflamatorias en cámara anterior, el flare es secundario a proteínas en cámara anterior por esa ruptura de la membrana hematoacuosa. El hipopión, los precipitados queráticos, nódulos en el iris, atrofia o heterocromía del iris, la miosis y también sinequias. Entonces en esta imagen lo que vemos es las células en cámara anterior. En la primera imagen vemos el fenómeno de Tyndall. Como le dije anteriormente, es uno de los más importantes, casi que con este signo realizamos el diagnóstico clínico de la uveitis y también se correlaciona clínicamente con la actividad de la inflamación. Entonces, según la clasificación de Zoom, pues realizamos un haz con la lámpara de hendidura aproximadamente de 1 por 1 milímetro y la idea es cuantificar la cantidad de células que se pueden observar. Y según esa cantidad de células se gradúa para identificar el grado de inflamación. El flare es el mismo compromiso de... no son tanto células inflamatorias, sino también el compromiso de proteínas en cámara anterior. Entonces se va a ver un poquito diferente, pero pues la idea es eso. El hipopión consiste en un exudado purulento, blanquecino, que está compuesto por células inflamatorias que por efecto de gravedad se van a depositar en la parte inferior de la cámara y forman un nivel horizontal. En uveitis asociada a antígeno histocompatibilidad de 27 o en enfermedad de Bessel. Otro signo muy característico de la uveitis son los precipitados queráticos, que son acumulaciones de células inflamatorias que se van a adherir al endotelio corneal. Característicamente también se pueden encontrar más frecuentemente en la parte inferior de la córnea, aunque pues ciertas patologías lo vamos a encontrar de manera difusa. Entonces estos precipitados queráticos van a variar. Clínicamente se pueden ver como pequeños, distribuidos uniformemente o en esta imagen que son precipitados queráticos grandes, como algodonosos, como de aspecto grasiento. Esto es correspondiente, esta imagen específica, a un paciente con sarcoidosis y lo que vemos es una uveitis granulomatosa. Los nódulos en el iris son otra característica de las uveitis. Se pueden presentar en uveitis no granulomatosas o granulomatosas y dependiendo de la ubicación en que se encuentren en el iris van a recibir su nombre.
Entonces, por ejemplo, si están en el borde pupilar se llamarán nódulos de Cobb. Si están en el estroma del iris, como es en el caso de las dos imágenes, son los nódulos de Buschka, y los otros son nódulos de Berlín que van a encontrarse en el ángulo. Por último, las sinequias, que son las adherencias inflamatorias del borde pupilar hacia el cristalino, sinequias posteriores, o hacia la córnea, sinequias anteriores, se pueden presentar al inicio del cuadro de la uveitis o posterior. La idea es que pues tratemos de prevenir esas sinequias y en dado caso de que se presenten, pues tratar de manejarlas. Como tal, voy a desarrollar ya el tema de uveitis hipertensiva. Entonces, la uveitis hipertensiva clínicamente se caracteriza por ser una uveitis anterior de tipo viral, con una presión intraocular elevada, precipitados queráticos de características estrellados, difusos y pueden estar pigmentados, y cambios atróficos en el iris. La uveitis hipertensiva tiene diferentes formas de presentación. Se puede presentar de manera aguda, recurrente o crónica, y su principal etiología es viral. Dentro de los virus descritos para la uveitis hipertensiva, el más frecuente es el virus del herpes simple, y corresponde a al 3.7% de las causas de uveitis en general para Colombia. Dentro de las teorías que se describen en la fisiopatología de esta hipertensión ocular está la trabeculitis, un bloqueo pupilar por sinequias posteriores, obstrucción de la malla trabecular por células inflamatorias, que sea inducida por esteroides, o por sinequias anteriores periféricas en caso de uveitis crónica. Todo esto conlleva a un cierre secundario del ángulo y a un aumento agudo de la presión intraocular, dejando como complicación una neuropatía glaucomatosa. Pese a que su principal etiología es viral, se han descrito también uveitis hipertensivas asociadas a toxoplasma a causa idiopática o sarcoidosis, y a síndromes virales como es el síndrome de Posner-Cholzman o el síndrome de uveitis de Fuchs. Voy a escribir brevemente cada etiología. Entonces, el síndrome de Posner-Cholzman se caracteriza porque son episodios agudos y recurrentes de uveitis anterior leve unilateral. Estos se presentan en pacientes jóvenes hacia la tercera década en población europea y algo más tardío en población asiática. Su principal etiología es el citomegalovirus. Los pacientes van a presentar visión borrosa, precipitados queráticos granulomatosos, una presión intraocular muy elevada que puede superar hasta los 50 milímetros de mercurio, ausencia de sinequias posteriores o vitritis y cambios atróficos en el iris. El glaucoma es una complicación de esto, pueden presentarse hasta en el 26% de los pacientes, y es un glaucoma que no, digamos que no es tan fácil de manejar porque hasta el 17% de estos va a requerir manejo quirúrgico. El síndrome de uveitis de Fuchs inicialmente se describió como una iridociclitis heterocrómica de Fuchs, pero posteriormente se dejó este nombre porque presenta algunas otras manifestaciones. Entonces es una inflamación crónica de bajo grado, unilateral, que compromete uvea anterior y vítreo. Sus principales causas es el virus de la rubeola y el citomegalovirus, pero también se ha descrito asociado al virus del herpes, toxoplasma, toxocaris, sarcoidosis, entre otras etiologías. Clínicamente estos pacientes tienen ausencia de esa inyección ciliar, esa congestión periquerática. La distribución de los precipitados queráticos es difusa, presentan característicamente atrofia del iris, pueden presentar también catarata subcapsular, nódulos de Cobb, puede cursar clínicamente con o sin glaucoma, y la heterocromía del iris, que es frecuente, se puede presentar hasta en el 82% de los casos y es más frecuente en iris de color claro. En esta imagen lo que vemos es una heterocromía por una hipocromía del ojo afectado. Esto se da por una pérdida difusa del pigmento y además pues este paciente se presenta también con catarata. Los precipitados queráticos, que son finos y distribuidos de manera difusa,
En esta imagen lo que vemos son los nódulos de Kopp, que son nódulos en el borde pupilar. Y en esta imagen es una atrofia en banda del iris que se ve mucho mejor con retroiluminación. El virus del herpes simple, como lo dije anteriormente, es la principal causa de uveitis hipertensiva. Es un virus que consta de un núcleo con ADN lineal de doble cadena, una cápside proteica, que está envuelta en glicoproteínas virales. Se conocen 8 herpes virus humanos y de estos afectan el ojo el herpes simple tipo 1, tipo 2, el herpes de la varicela zoster, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus del herpes similar al Kaposi. Una característica importante de este grupo de virus es que tienen esa característica de latencia. Entonces el herpes tipo 1, el herpes simple tipo 1 y tipo 2 y la varicela zoster, esa latencia se va a encontrar en las neuronas de los ganglios sensoriales. Y la latencia del virus del Epstein-Barr se va a dar en los linfocitos tipo B. La afectación del virus del herpes simple puede ser una primoinfección o puede darse por una infección recurrente. Básicamente afecta a todos los tejidos oculares que va desde blefaritis hasta una retinitis. Ya hablando como tal de la uveitis anterior secundaria al herpes simple, esta uveitis se da principalmente por el virus del herpes tipo 1 y se da en reactivación. Ocurre de igual manera, pues es igual de frecuente en ambos sexos y ocurre más frecuentemente hacia la cuarta a la quinta década de la vida. Es unilateral y generalmente tiene antecedente las manifestaciones dermatológicas, es decir, las vesículas agrupadas asociadas al dolor urente y las manifestaciones oculares. La uveitis anterior se puede presentar con o sin queratopatía activa, es decir, como una uveitis aislada o como una queratouveitis. Característicamente esta queratopatía pues son úlceras dendríticas ramificadas con terminación en bulbo que tiñen con la fluoresceína. Cuadro clínico es un paciente que va a llegar con un ojo rojo, doloroso, lagrimeo, fotofobia, visión borrosa. Los precipitados queráticos van a ser de tamaño pequeño, mediano, la localización central, paracentral o difusa, y la presión intraocular va a estar muy elevada, secundario a trabeculitis. Presentan también neuropatía óptica glaucomatosa secundaria, atrofia en el iris hasta en el 48% de los casos y en dado caso de que esta uveitis pues, se torne más grave, van a presentar hipopión, ifema, sinequias y vitritis. Entonces esta es una imagen de una atrofia, una extensa atrofia del iris sectorial. De igual manera acá también vemos la atrofia del iris y aparte pues una iridoplejía sectorial acá también pues con el compromiso de la atrofia del iris. En esta otra imagen vemos los precipitados queráticos que son difusos, que son pequeños, difusos y se asocian también a edema corneal, la iridoparesia y la atrofia estromal del iris. Para hablar ya del virus de la varicela zoster, este virus tiene una presentación variable porque puede presentarse en pacientes tanto jóvenes inmunocompetentes como en pacientes que presentan algún tipo de compromiso. Entonces, el herpes zóster oftálmico se va a presentar típicamente como ese dolor en el compromiso del dermatoma que corresponde al B1 del trigémino. Posteriormente aparecen las lesiones de tipo ampollosa. Si comprometen el área nasal o la punta nasal, es lo que conocemos como el signo de Hutchinson, que es un gran predictor para afectación ocular. De los pacientes que realizan o manifiestan el herpes zóster oftálmico, del 40 al 60% van a presentar uveitis anterior. Es una uveitis hipertensiva, granulomatosa o no granulomatosa. Generalmente primero se dan las manifestaciones dermatológicas y 2 semanas después aparece la uveitis y se describe que es una inflamación un tanto más severa que en el virus del herpes simple, porque el virus de la varicela va a invadir el epitelio del iris y va a causar una vasculitis oclusiva.
En esta imagen lo que vemos es esa atrofia segmentaria del iris. Describe la literatura que el grado de atrofia del iris y el compromiso pupilar está relacionado directamente con la carga viral que hay en cámara anterior del virus de la varicela zoster. Acá en estas imágenes vemos unos precipitados queráticos pigmentados, un tanto más grandes y más difusos, la iridoparesia asociada a la atrofia sectorial del iris, y en la última imagen vemos el paciente ya con su cicatriz en todo el dermatoma del B1 del trigémino, y que además pues tiene también afectación del ala nasal. Dentro de las complicaciones que se describen están las sinequias, la vitritis y el glaucoma secundario. El citomegalovirus puede presentarse también en pacientes inmunocompetentes. Se cree que el sitio de latencia del citomegalovirus está en el iris y el cuerpo ciliar. Es más frecuente hacia la tercera década de la edad, un tanto más frecuente en asiáticos y en hombres. La clínica también va a ser leve, es decir, la inyección conjuntival es leve, la actividad en cámara anterior es de leve a moderada, los precipitados son difusos, finos y estrellados, y la presión intraocular también la encontramos elevada. Una característica del citomegalovirus es que este es el que más tiende a cronificar, y así como se cronifica el cuadro de uveitis, también se cronifica la presión intraocular elevada. Entonces es de suma importancia tratarla. Entonces, los precipitados son un poco menos, puede estar asociado a un edema corneal. Acá vemos precipitados pequeños asociados a precipitados un poquito más grandes. Algo importante o algo característico del citomegalovirus es que mientras esté activo en cámara anterior va a causar reducción del recuento de células endoteliales. El virus de la rubeola va a causar también una uveitis crónica unilateral y es una causa muy común del síndrome uveítico de Fuchs en población occidental. Es frecuente en individuos hacia los 35 años, cursa con catarata subcapsular, manifiestan los pacientes visión borrosa, el dolor y el enrojecimiento es menor, y se cursa con hipertensión ocular hasta en el 25% de los casos, y la vitritis es de bajo grado. Entonces en la imagen vemos algunos precipitados, la verdad es que son muy escasos, y el paciente no presenta el ojo rojo como tal, como los veíamos en las imágenes anteriores. Otras etiologías virales que son menos frecuentes, pero igual importante tenerlas presentes, es el virus linfotrópico humano, el VIH, el chikungunya, el Zika, el ébola, el virus del Epstein-Barr, parvovirus y la viruela también se han asociado con uveitis hipertensiva. El diagnóstico de la uveitis es puramente clínico, nos vamos a basar en los signos clínicos y la historia clínica del paciente. Sin embargo, como las presentaciones son variables y pueden estar superpuestas una con otras, el estudio del humor acuoso puede servir, pues nos puede dar utilidad. La PCR del humor acuoso va a identificar cantidades mínimas de ADN viral y confirmación rápida del diagnóstico. La literatura describe que esta punción de cámara anterior para toma de muestra de PCR debe realizarse durante el pico de la presión intraocular y que sin embargo pues una PCR negativa no va a excluir una etiología viral. Por estas razones y pues por otras limitaciones no es un examen que hagamos de manera cotidiana. Ya por último, para hablar del tratamiento de estas etiologías, el aciclovir pues va a cortar el tiempo de enfermedad. La dosis terapéutica es de 400 miligramos 5 veces al día por 4 semanas, asociado a corticoides y cicloplégicos para disminuir el dolor y para controlar la inflamación, así como también disminuir las complicaciones que son las sinequias. La dosis de mantenimiento para prevenir esa recurrencia o esa cronificación de estas patologías es de 400 miligramos 2 veces al día por al menos 4 semanas. Para el virus de la varicela zoster la dosis aumenta, ya no son 400 sino 800 miligramos 5 veces al día durante 10 días.
Ojalá el tratamiento lo iniciemos en las primeras 72 horas después de que aparecen las manifestaciones dermatológicas, porque pues el tratamiento va a reducir la incidencia y la gravedad de los síntomas. Este tratamiento también se asocia a esteroides tópicos y a cicloplégicos. Para la profilaxis se utiliza la mitad de la dosis, 400 miligramos 2 veces al día, por lo menos por 4 semanas. En el caso del citomegalovirus, el tratamiento es el valganciclovir, 900 miligramos, 2 veces al día por 3 semanas. Como este es el que más se cronifica, vamos a dejar una dosis de mantenimiento de 450 miligramos, 2 veces al día por 4 semanas. Opciones terapéuticas sobre el ganciclovir y el foscarnet. Es muy importante tener en cuenta que todos estos antivirales son nefrotóxicos, entonces debemos conocer muy bien los antecedentes médicos del paciente para titular la dosis según cada paciente. Y por último, pero no menos importante, todo lo asociado al tratamiento antiviral, es muy importante establecer el tratamiento de la presión intraocular elevada, es decir, vamos a dejar al paciente con antiglaucomatosos tópicos y orales mientras la resolución del caso. Ya en esta última parte, pues hay algunas ideas claves para tener en cuenta y para llevar a casa. Es que la uveitis es una entidad con múltiples etiologías que puede ser el primer síntoma o la primera manifestación de alguna enfermedad sistémica. Siempre debemos documentar la presión intraocular en el examen oftalmológico, aunque lo más frecuente no es que sea una etiología viral, sí debemos actuar en pro al paciente y siempre documentar si el paciente presenta una hipertensión ocular o no. La presión intraocular elevada asociada a precipitados queráticos pigmentados y atrofia del iris son signos de alto índice de sospecha para etiología viral. Siempre tener en cuenta que la principal etiología en este caso es el virus del herpes, que el glaucoma es la complicación más común de la uveitis anterior de tipo viral y que por lo tanto esta uveitis requiere un tratamiento oportuno, un tratamiento preventivo y además un tratamiento hipotensor. Muchas gracias por la atención. Sí, muchas gracias, Andrea. Sí, este tema es interesante. Hay que tener presente la terminología que me parece muy pertinente porque generalmente nosotros hablamos cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene uveitis y tiene la presión elevada, casi siempre se utiliza el término de glaucoma uveítico. Y pues muchas uveitis hipertensivas realmente no alcanzan a desencadenar el daño del nervio óptico y para catalogarlo como glaucoma. Entonces el término realmente, a no ser que uno documente que hay un daño o que hay unas presiones realmente de unas dimensiones ya demasiado elevadas, es el de uveitis hipertensiva. En el herpes, pues hay que tener, como siempre, un índice de sospecha en los casos de glaucomas que aparecen o uveitis que aparecen en los posoperatorios, por ejemplo, largos, que a veces tenemos, porque ahí hay una superposición de causas de hipertensión. Entonces, por ejemplo, en las uveitis, muchas veces empezamos el tratamiento con corticoides y después si no tomamos la presión desde los estados tempranos del tratamiento, o no la registramos con frecuencia, nos hallamos ante la duda de si el tratamiento, la hipertensión ocular es desencadenada por la uveitis en sí o por el tratamiento con esteroides. Aquí tal vez lo que orienta un poco más es el momento del inicio de la hipertensión que con las uveitis agudas, sobre todo, tiende a ser pues temprano y con el uso de los corticoides suele tardar unas 2 o 3 semanas en presentarse la hipertensión. Entonces, a veces cuando tenemos esa situación y hay una inflamación todavía significativa, uno tiene el dilema de si aumentar el tratamiento esteroideo antiinflamatorio para tratar de reducir la inflamación y así mejorar la hipertensión o disminuir o eliminar el tratamiento esteroideo para
eliminar este factor de hipertensión. Y los casos de algunas hipertensiones que no se explican muy bien, hay que tener un alto índice de sospecha de uveitis herpética, que es un poquito, a veces un poquito bizarra en la presentación, no tan Ujú. clara, no tiene todos los signos siempre, y puede causar algunas hipertensiones prolongadas y que se vuelven un poquito difícil de manejar. Lo otro que me parece importante es tener presente el tratamiento con el aciclovir o con este tipo de antivirales, porque en general se requieren dosificaciones altas por un tiempo prolongado y uno a veces tiene como tendencia a suspender el tratamiento rápidamente o en una forma temprana, y eso puede permitir la recidiva del problema, de la infección y de la hipertensión. En los niños, pues que tienen las artritis reumatoidea juveniles y las uveitis crónicas, hay que tratar de tomar la presión siempre que sea posible, porque también podrían, como es una uveitis crónica, podría desencadenar a largo plazo, pues sinequias posteriores o goniosinequias que conduzcan a un glaucoma que en los niños a veces uno no lo sospecha y puede avanzar silenciosamente. No sé si el doctor Pardo tenga alguna experiencia con este tipo de patologías subéticas en los niños con hipertensión. No, realmente muy poco porque pues uno de los niños que con uveitis es bien raro. Generalmente los que vemos son asociadas a enfermedades autoinmunes, pues Ujú, no. Y lo que usted dice, ¿no? Uno generalmente los niños no toman la presión intraocular, a menos que ya sea un niño grandecito. ujú. Sí, Sí. sí, es que yo he visto un par pues no los he visto tan niños, sino ya cuando están un poco más grandecitos y que ha tenido ese tipo de uveitis de tipo autoinmune, como tú dices, de la artritis reumatoide u otro tipo de inflamación crónica. Y los ve unos ya preadolescentes o adolescentes con daños a veces por glaucoma importante y con una hipertensión a veces marcada. Entonces, a veces la primera noticia que tienen de eso, por eso es bueno, como siempre que sea posible, que el niño se deje tomar la presión. Estos niños con ovitis crónica es tomarle la presión regularmente. Sí, Ujú. sí, pues ahí que entra a veces la duda, ¿no? Si la hipertensión es porque por los corticoides o... Exactamente, exactamente. Ese es un dilema que siempre tenemos con este tipo de pacientes. Entonces, lo que hace uno a veces es como modular un poquito los corticoides, si se puede de pronto usar algún inmunomodulador transitoriamente para ver si la causa realmente es el corticoide. Aunque muchas veces los corticoides desencadenan la hipertensión y luego uno lo suspende y ya no se resuelve solo con suspender el tratamiento, que es una Sí, de ya, las características de los respondedores a los corticoides, ¿no? Que a veces uno les pone el corticoide, se sube la presión y tan pronto lo retira, empieza a descender la presión. Pero hay otros que se quedan con la presión alta por un tiempo largo y otros en los que nunca se normaliza. Es el sí. problema con este tipo de tratamientos. Muy bien, ¿algún comentario adicional que tuvimos alguna dificultad? Pero bueno, la solucionaremos para próximas reuniones. Es por la configuración del Zoom. Entonces, si no hay algún otro comentario, voy a detener la grabación aquí.